Continuamos con Filipenses capítulo 1 y versículo 26. Yatzaktik tesnopels con Dios y hicheyal. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Tetakoptike hicheyal. Hichmek Hashem toshan bayels koplal yeshkota unikta venta te Cristo te kalal ayonishta abolelik tayam vuelta. Hashem toshan bayels koplal para que abunde vuestra gloria o te abutzilalik, ¿no? La gloria de los filipenses. Así es como Pablo concluye su perspectiva aún estando en la cárcel. Hahich de binutil, las jutes tayalel de apóstol Pablo, mientras hay totachukel a y junk alil yash ochta libre hichayal. Hemos visto cuatro cosas, o hay cuatro cosas que menciona cómo el ministerio de Pablo y su presencia personal beneficiaría a los filipenses una vez que haya sido libertado, mientras esté en carne o antes de ir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hahich te binutil yas testa yalel te Pablo mientras li toyash hil tabalumilal soktes baketale antes que yash shbashun te kahvaltik tabantich ulchan te hich binutil akiltik, la cual es muchísimo mejor, ¿no? Ya hablamos un poquito de esto, que para Pablo morir era ganancia, ¿no? Porque significaba ir a estar con Cristo. La preposición con significa ir a estar personalmente con Él, cara a cara. Eso es lo que indica. Te yeshba juntik te Cristo, estar con Cristo te shie. Hamet yeshba kilbetik te sit yelave. Haiste binut ilya yalta. Bantis primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Hichayalbetik, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Pahalayashkotik sok haichkileltik te bitililel te kahwaltike, porque le veremos tal como Él es. Entonces, haichayalbetik teshundiose. No existe el mito del sueño del alma, como algunas religiones piensan o creen, que al morir se acaba todo. Bueno, para el cristiano no sucede así. Incluso para el no cristiano también no sucede así, porque continúa su existencia después de la muerte. Solo que el cristiano tiene la seguridad de estar con Cristo después de la muerte. Y aquellos que no creen en el Evangelio, la muerte sí es una pérdida para ellos, porque estarán eternamente condenados en el castigo eterno. Temach ashchunes te kahwaltike, pues hate yashba juntik te kahwaltike, yashba yilbesit te kahwaltike, cara a cara, frente a frente, haichas cañal, estar con Cristo. Junkalil yashba kiltik, pero mabaja nashte Pablo, sino que haista spisil te machatik chunehik te kahwaltike. Ay machatik ayalik te melahotike spisila te ashla skoplala te kushli haltike. Bueno, mabahicha yalbetik te sundiose. Te machas chunehtik te Cristo hamala yalbetik te line te yashba juntik te kahwaltike.
te lajele hamehun tinel te yash ochotik tas tohol Cristo. La muerte es como una puerta de entrada para entrar a estar con Cristo. Y también una salida de este mundo, la muerte física. Por eso Pablo dice en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será que Dios tiene poder para cumplir esta promesa? Lleva shuyons pasel te Dios te ayik otik bael yesh bajuntik te Cristo. Intemia shuyons pasel pero binti utilias paz. Aquí mismo en Filipenses capítulo 3 versículo 20 nos muestra cómo Dios va a cumplir esa promesa, con qué poder va a llevar a cabo esta promesa. De Lita Bantis un Filipense, capítulo 3, Filipenses 3, versículo 20 y versículo 21, ya kiltik te yuel te Dios te yashoyuntas pasel. Vamos a ver el poder de Dios para realizar esto. Versículo 20, Hichayal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, liayal betikte binut ilyash huyun spasel te diose. Hemos visto también en otros pasajes como 2 Corintios capítulo 5 que Dios ha preparado una morada donde estaremos morando en los cielos, ¿no? Pero mientras estamos en la carne, estamos ausentes del Señor. Y el betik de tas cheval son Corintios de Hunkalil, yashba nainukotik tayachel nahtik shitetas cheval son Corintios capítulo 5, yachil baketaltik, yachil nahtik ashkotik te banti yash ainotike te baketaltike. Y mientras lito ayotikini, pues lito ayotik ta chich baket te kichuhtike, pero hunkalil yash las coplal. Ta 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 ayal betik te binutil yash chakushotik tal te melahemotikish atik alalash tal te kahwaltike. O yas helbetik te baketaltik te mekushulotik to yastaotik te kalaliash tal te kahwaltike. Entonces hemos visto esos dos pasajes en 1 Corintios 15 también, versículos 51 al 58, el misterio de la transformación. Y aquí en Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo, yaskatpun tehbak etaltike, yashelbetik tehbak etaltike, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Haichashkot tapasel te binutil ayutzilal te kahwaltike, aisbak etal te kahwaltike. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Y dice aquí, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo de Cristo ya ha sido glorificado y un día también los creyentes serán glorificados. Dios puede glorificar a los cristianos, a los creyentes. Nosotros glorificamos a Dios. Le exaltamos, le alabamos, le adoramos. Ese es glorificar a Dios. Pero Dios, cuando va a glorificarnos a nosotros, lo va a hacer
transformando nuestro cuerpo. Teho tike ella la kishtik helel te baketal tike, haich la yashkotik te binut il ais baketal te kahwal tike. Pero binti ayuel ayuan yuel tas pasel te Dios hichayal por el poder con el cual también puede, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿no? Nota el poder de Dios. Tasventa te yuel, te binutil, yashu yuun, smaklinel, te spisil te bitik aye. Entonces, otasventa inel, spisil te bitik aye. Dios tiene poder para sujetar así todas las cosas, es decir, la creación. Dios, incluso Dios es el creador de todas las cosas y no solamente las creó, sino también Él es el que sujeta. Entonces, te kahwalti que yashu yuun, yichel taventa te pisil te bichah pambile, y hanish mismo sok yuel te yaskat pumbetik te baketaltike. Si Dios es el que creó todas las cosas, o Jesucristo, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 17, que Cristo es el creador y también Cristo es el sustentador de las cosas. Él es el que le da orden al universo, sujeta, en él subsiste el universo. Sin Cristo no puede existir nada. Te kahwaltike hame yakbe yipte balumilale te chulchanes pisil te bitik aye hame yashcha pane y hames ventaine te kahwaltike. Y con ese mismo poder va a poder transformar al creyente de su cuerpo de humillación nuestra. Cuerpo de humillación se refiere al que el cuerpo está sujeto a la corrupción de Yeshlah, que se enferma, tiene dolores, entonces eso es cuerpo de humillación, ¿no? Pero nos dará, según 1 Corintios 15, versículos 51 al 58, un cuerpo incorruptible, de lo corruptible a lo incorruptible, del mortal al inmortalidad. Bueno, hamehichesh huyun te spasel te Dios te kalal. Yashkohugyun te spasel te bins hapohbetik te Dios. Así es como Dios cumplirá su promesa. Pero mientras llegue ese día glorioso, Pablo dice que quedarse en la carne es más necesario por causa de vosotros, por causa de los filipenses. Tenemos 4 cosas que menciona Pablo. Hay chanep de biayalbetik de Pablo. Número 1, en el versículo 22, por ejemplo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Mientras Pablo, lito aita balumilalini, yala aila tatunel tasventa te ya tel te dioses, pasel te ya tel te dioses, beneficio, ¿no? Y número 2, versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario, muy necesario. A Pablo necesitaba, a los filipenses necesitaban a Pablo. Es necesario para los filipenses y también para otras iglesias. Pues ya toshtun de Pablo te mehichto te li te ya matoshlah ishbachok de Cristo elito aita balumilaline. Y yakiltik te li tabanti versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Esta es la tercera cosa que Pablo menciona. No sabemos si Pablo estuvo en Filipos después
de su libertad que se le dio. Más natixtohol te me te Pablo, puede que cotea o caste te tabanti Filipos, Pablo amaba a los filipenses y quería estar con ellos. Por eso dice el versículo 25, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Probablemente Dios le había revelado que no iba a morir en ese momento y saldría de la cárcel. Según sus epístolas pastorales, dan a entender que fue puesto en libertad por un corto tiempo y luego fue nuevamente encarcelado y ejecutado. Parece que te Pablo, Kol bajal te kushin te libre hay, sino que bayel takal, sino que la yichan tzakel, la yichan ochesel tachukel y la yich milel tabanti Roma. Entonces la tercera cosa que menciona es para provecho y gozo de la fe. Bien, la expresión gozo de la fe puede que se refiere al conjunto de enseñanza acerca de Cristo. La preposición de señala el gozo que provee o produce esa creencia en Cristo, esa convicción en Cristo, ¿no? Gozo tiene que ver con el gozo que produce la fe en Cristo, la enseñanza de Cristo. Es una satisfacción, es una firmeza, ¿no? Aquel que realmente ha creído en Cristo. Te machameros chune te cabaltique, pues yamesh agbets buhts yotan para vuestro provecho o progreso, para crecimiento espiritual y también un gozos buhts yotan. Te machash chune te cabaltique. Por eso se necesitaba la presencia de Pablo, ¿no? Por eso, para el cristiano, sí, su fe, la fe en Cristo, su creencia en Cristo, el obedecer la doctrina de Cristo, no debe ser una carga, sino provecho, progreso, crecimiento espiritual y gozo, regocijo, alegría de la fe en Cristo. Es triste que un cristiano el gozo de la fe, en lugar de gozo, tenga tristeza, tenga desánimo, ¿no? Una carga. No, para el creyente no debe ser una carga el obedecer a Cristo, debe ser un gozo, ¿no? Solamente cuando hay pecado en la vida de la persona o del creyente, puede ser una carga la doctrina, la enseñanza de Cristo. Bueno, Cheyalbetic de Taschanebal, y en cuarto lugar es que Pablo menciona para que abunde vuestra gloria, ¿no? En primer lugar, versículo 20, 22. El beneficio de la obra, la presencia de Pablo va a ser para los filipenses en beneficio de la obra. En primer lugar. Número 2, en segundo lugar, es necesario, versículo 24, necesario, ¿no? Para los Filipos y para otras iglesias también. Versículo 25, en tercer lugar, para provecho y gozo de la fe, ¿no? Y en cuarto lugar, para que abunde vuestra gloria. Entonces tenemos 4 cosas: en beneficio de la obra, es necesario, en provecho, para provecho y para gozo, y también para que abunde vuestra gloria de mí, Hicheyalte Pablo. La gloria de los filipenses era la satisfacción, el gozo, el amor, la comunión en el Evangelio, ¿no? La gloria de los filipenses
por la presencia de Pablo nuevamente con ellos. Te yutzilalik te Filipos etique, te hermano etikta Filipos hamete sbuhtio tanike hamete shchunelio tanike hamete yipio tanike hamete shkushulio tanike hamete bitil hun ayiktas toholte Dios ehichayal de mi presencia, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia. Otra vez, la palabra presencia es la palabra que se usa para la segunda venida de Cristo, ¿no? Presencia personal significa presencia personal física, estar nuevamente con ellos. Así es como cuando Cristo viene por segunda vez, viene personalmente. Ya vino una vez, vendrá por segunda vez. Te kahwaltike ya mescha talshan ya este binut ya yalte Pablo. Te me kala lok ta chukel yalash bayil te hermano etiktabante Filipenses yalash bas huns basok halayas kanyal presencia personal, presencia física. Ha este binut il chunetik te kala leshtal tal te kahwaltik li tabanti balumilal yashtal personalmente, ¿no? A esto se refiere cuando también se usa para hablar de la segunda venida de Cristo. En griego dice parousia, o sea, la presencia personal. Por eso creemos que Cristo vendrá por segunda vez. Creemos que Cristo volverá a venir por segunda vez y así Pablo esperaba volver personalmente y estar de nuevo con los Filipos. Podemos hacer aquí una aplicación. Bintiah tahtikta nopel o yastak noptik teline hate tehotike te nopoheletike yashtunkuntik te ayuk machatik hichiayaks baiktas cholel teskoptiose, ¿no? La aplicación sería es que la iglesia necesita de hombres como Pablo para beneficio de la obra, para provecho y gozo de la fe y para gloria también, ¿no? Ah, necesitamos hermanos entregados en la obra del Señor. Tú puedes ser uno de ellos. Haate macha, ya va esto holtes diose. Yashtun yastak te yawakabata tun tesel yun te kahwaltike. Sventa yun hay provecho, sventa yun gozo, sventa gloria en la iglesia, ¿no? ¿Cuánto necesitamos el día de hoy hombres, ¿no? Que puedan realmente vivir y practicar lo que enseña la palabra, ¿no? Entonces, hahish te binutil, te Pablo, te perspectiva yun, te Pablo, te junkalil, te me la yich aquel ta libre, te aita chukel pero te me lo que hahish te y albetik te binutil, ay sbuhtio tante, yatosh tehtas tohol te kahwaltike. Atehan tas tohol te kahwaltike. Haate me haate no pujelate. Akbeya yutzilio tante no pujeletik te binutil ya vichtun tesel taya tel te kahwaltike. Bueno, hanashli la kiltikini. En otra oportunidad continuamos con los siguientes versículos. Hay un himno que dice: yo quiero trabajar por el Señor en la viña del Señor. Qué lindo sería que pudiéramos llevarlo al terreno de la práctica. Bueno, a Toshantaya en vuelta. Dios me haya bendición y un tescholcope.